Con el pelo gris el otro día digo, ¿qué? Canal Català, en el canal Català esta va porque cura este que nos no, cura sí, que lo hace, pero claro, bien, no cura este. Sí, está porque el Grace, que era se dicen que se medio enamoró de ella, o no sé, que es un tío que se ha quedado todo el dinero de una inmobiliaria, tal y cual, es socio capitalista, que es el único sitio en el que queda ya. Pero te la vi con el pelo gris y esta tía se ha grillado, pero se ha grillado. Bueno, seguimos. Los pretorias, a ver. Entonces me decía el Canducé 515. No, 15. 5-15, sexto, cuarta. ¿Cómo 5-15? 515. Se llama 5 y 15. Es 5-15. Es todo, por eso te decía, de Barcelona, porque es diagonal Canducé, de hecho mi despachito está enfrente. Yo soy de Plan, de Nagano, que son de... Por cierto, es donde vivían los Fernández Díaz. De hecho viven los padres allá. Ah, sí, que ahí están todos. Vale. Entonces, ¿con quién hace negocios en Pretoria? Primero, socio de Luigi. Con Luigi, espera, vamos, con el Luigi yo lo he oído hablar millones de veces, pero millones, con este tema de concursos, de temas, y era todo para terrenos. ¿De qué hablaban? Para construcciones y terrenos, sobre todo de terrenos y construcciones. Lo último que le oí hablar con él era de un tal colegio, un colegio que iban a hacer unos parkings. ¿En un colegio? En un colegio, de monjas. No sé cuál era, porque estaba yo con un cabreo con el día que me subía por las paredes. Monjas, vale. ¿Qué relación personal tenía con Luigi? Íntimos. Íntimos. Es que no, sí, ¿verdad? Pero no, he subido la temperatura, pero quiero bajar esto. A ver. No está más bajo, pero yo creo que también, me ha pasado igual. Íntimos, o sea, de contarse todas las cosas, pero con el que más íntimo tiene, es con el Felip Puig, ¿no? ¿Y por qué me decías ahora que con Dalí no se llevan bien? Porque una de las cosas que hacemos nosotros, que en la empresa que tengo, que por cierto se contrató en Galicia para las elecciones, son esas plataformas. Dos plataformas. ¿Qué hacéis? No, me lo contrataron por medio de otra gente. Estas plataformas para saber. Es que son una pasada, ¿sabes? ¿Dónde va a votar la gente? ¿Qué va a votar? Lo que hablan de ti, lo que no hablan de ti. Saben todo, todo. Es que eso lo quiero yo. Pues eso te lo pongo yo, vamos, sin rápido, te lo sé yo cuando quieras. No, es que eso te viene si la semana que viene, me cobras mucho eso, pero nosotros hemos poco dinero, Bueno, podemos hacer, el PP de Galicia es mayoría de gobierno y tiene la administración, claro, nosotros aquí la pena es que dos alcaldes de dos pueblos que tienen 100 habitantes. Tienes cosas, por ejemplo, que sabes lo que en internet están hablando de ti, lo que tal, me han explicado todo ese tipo de cosas. Pues mira, hay una parte que podemos buscarla y además en... ¿Cuándo me vas a venir a presentar eso? La semana que viene, pero quedamos un día y te lo presento todo. Estoy con Jordi, mi secretario general, Sí, y entonces un día Jordi me dice, oye, pues Jordi y Puyol, hablamos Jordi y Puyol, ahora estamos todo el rato con esto, me dice, ¿a su interesaríamos la convergencia y tal? Digo, pues lo presento, digo, ¿qué problema? Entonces fui a hablar con Felip Puig y me dice, tendrás que hablar con Madi, pero Madi es que es un emborde y una... ¿Tú sabes con Felip Puig dónde? ¿En el partido? Sí, que fue el día, además que salía todo lo del Palau en la Rambla. Toda la movida del Palau. Están implicados en el Palau, o sea, le sale por las orejas Felip Puig. Le dije que vaya movida, digo, y está empezando, ¿verdad? Yo le dije a Felip. Entonces, el que más es este. A tope. Sacáis son un clan que son todos los que estudiaron en un colegio que estudiaron todos a la vez, juntitos y tal, en Costa Llobera. Costa Llobera. ¿Dónde está? Cerca de donde tienes tú el tuyo, muy cerquita, donde llegas tú al tuyo. Es que me suena mucho. Por esa zona de allá. Es hipercatalanista. Antes lo era más, porque antes era, claro, ahora es más normal, o sea, hay más así, pero antes era bastante más. Y entonces ahí quienes estudiaron juntos. Estudiaron Artur Mas que lo odian ahora, yo creo que los Pujols lo odian ahora. ¿Pero Artur Mas no estudió en el aula? Pero allí también, en el Costa Llobera. Bueno, Felip Puig, Jordi Pujol, Laporta creo que también estaba por ahí. Anda, que tú también. Tú también. ¿Y por qué lo odian a este ahora? Además, pues mira,
Puede decir que incluso algo he tenido que ver yo allá porque lo machaca mucho también. Este es tonto. Yo cuando lo conocí a este en el avión, le dije, bueno, y lo peor de todo es de este tío. Digo, porque es que es tonto. Hombre, sí, mucha gracia no tiene. Tonto. Es como un pez. Además, Cartesiano, absolutamente como un pez. Digo, además, digo, es tonto, porque por culpa de esto, de las tonterías de cuando fue al notario, tenemos la mierda que estamos comiéndonos ahora. Es verdad. Y me dice, no habían pensado eso. Digo, pues es que pensar un poquito, poner alguna mujer en el partido que pensará que vosotros sois unos topencos. Digo, porque a raíz de eso, los socialistas, los esquerras estaban fregándose las manos. Dicen, bueno, o conseguís mayoría absoluta o varias muy buenas, porque o pactáis un europeo con nosotros, ¿no? Y estaban montando eso. Digo, ¿no os disteis cuenta? No bien pensado. Digo, es que perdona. Y luego otra cosa que te digo, un tío que gana las elecciones 2 veces y no consigue ser presidente es un mal político, porque no ha sabido pactar, no ha sabido hacer política y no ha sabido hacer las cosas. Entonces, ahora le tienen manía a este. La odian a muerte. De hecho, sé que el padre hace cosa de un año llamó a Jordi y le dijo, ven aquí, para de meterte con Artur Mas porque lo hemos mandado nosotros, porque tal y porque no sé qué. ¿Para de meterte por qué? ¿Qué se metía? Porque lo ponía a parir todo el rato. En todos sitios. Y eso lo hace Feliz Puig y Jordi Pujol. Sí, sí. O sea que lo tienen ahí un poco santiguado este. Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque todo está ahí la madre detrás también, que quiere que el Uriol, que por cierto el Uriol el otro día lo vi el otro día en un debate, ¿eh? ¿El de Laura? No, lo vi en un debate que era del Estatut, que estaban además, estaban el de Ciutadans, que hablaba muy bien. Sí, el de Laura. Muy bien. Era el Ágora, sí, el Ágora. Estaba el de Ciutadans, Del PP estaba Dolors Montserrat. Exacto. Con No, Dolors. ¿Dolors? No. Sí, Dolors Montserrat, sí, correcto. Muy bien, muy bien. Estuvieron bien, Ciutadans y el PP muy bien, porque ¿qué pasaba? Que decían cosas lógicas. Los otros, o sea, Uriol hablaba y yo, ¿qué coño ha dicho? O sea, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? Una tontería, es que no tenía coordinación, nada. No tiraba. Es como la discusión que he tenido con los dos que estaban, que son muy nacionalistas, Jordi y el otro que estaba también. Pero vaya, yo tengo muchos amigos nacionalistas y tenemos buena relación porque hablamos. Entonces vamos a Pretoria. Venga, vamos a Pretoria. Socios. Luis íntimo. El Prenafeta, el hijo es íntimo amigo de Jordi Pujol y creo que tienen negocios juntos. De hecho, Jordi Pujol, la primera empresa donde trabajó en su vida después de la universidad fue Taipei, que era Taipei o Dapei o no sé qué, que era una empresa de... También trabaja Artur Mas. ¿Ah, sí? La primera, la única en la que trabaja en este momento. Es de Prenafeta. De Prenafeta, que se dedicaba a cueros y cosas de importación de esta historia. Vale, y ahí trabajan. Y ahora Artur Mas, sabía, ¿ves? Sí. Jordi, seguro. Seguro. Terminados y ahora él tiene una empresa con el hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Yo te digo una cosa, el enjambre de empresas que tienen es brutal esta gente, ¿eh? O sea, tienen un cirio que es muy difícil desmontarlo. Muy difícil. Tienen empresas pantalla, empresas no sé qué, empresas puestas por aquí, otras derribadas por allá. O sea, pues tienen un enjambre de empresas complicado. Por eso no se han cogido nunca, ¿eh? Tienen un pollo. Sí, pero por ejemplo, las escuchas de Luigi. ¿Pero con Luigi qué lo tiene? ¿Tienen alguna sociedad compartida o no? No lo sé, pero yo le he oído hablar muchas veces de temas, sobre todo el tema de los concursos del terreno será con él. Todo el rato. ¿Y qué te decía de él? No hablaba de él. Cuando lo han detenido y todo eso, ¿qué te ha dicho? Mira, ¿Qué le has dicho? a la que salió el caso Prenafeta, Jordi desapareció de España durante 4 meses. ¿Vale? El caso Prenafeta, ¿no? El caso Palau. Cuando detuvieron... El caso, no, a todos, para que salió todo. Sí, el caso Pretoria. El Pretoria, perdón, Prenafeta, el Pretoria. Jordi desapareció. ¿Dónde se fue? Pues a México y a Panamá, a arreglar todos los asuntos que tenía la familia. En México tiene un hotel que se llama El Encanto, con el que está con los socios a matarse. ¿Dónde lo tiene? El hotel está no es Cancún, es el otro. ¿Cómo se llama esto de México? El otro. No es Cancún, se llama El Encanto. ¿La Riviera Maya? No. Ahí. La Riviera Maya no. O es Cancún. Es una zona muy turística, pero no sé si es Cancún o se llama El Encanto. Muy bonito. ¿Y por qué está a matar con los socios? Porque Jordi, tal como es que no hay forma humana, es que no de acuerdo con nadie, con todos los socios, con los de Argentina, con los de tal. Es que. ¿Y en Panamá qué tiene? En Panamá, Uriol Pujol, además es Uriol. Tienen varios edificios comprados.
Y además salen públicamente, ¿eh? Que están comprados por ellos.